pero intentamos ser imparciales y sinceros. Y entonces buscamos algo que asemeja una verdad objetiva y lo transmitimos nosotros, lo interpretamos nosotros, pero lo intentamos hacer con justicia. John Lee es, en una sala de periodistas, un hombre que no necesita introducción. De todas formas, tengo los honores de hablar de John Lee Anderson, miembro del Consejo Rector de los Premios Gabo, estadounidense de nacimiento. Inició su carrera en Perú en 1979 como miembro del semanario The Lima Times y se especializó desde entonces en temas políticos latinoamericanos y en varios conflictos modernos, incluyendo en Siria, Afganistán, Libia e Irak. Ha desarrollado un estilo propio para escribir perfiles, habiendo publicado los de grandes personalidades mundiales como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, el rey Juan Carlos I de España y Hugo Chávez. Entre sus más recientes incluyen perfiles de Evo Morales, Jair Bolsonaro, Gabriel Boric, Daniel Noboa, Lula, y la lista es casi interminable. Entre sus libros publicados se encuentran Che Guevara, una vida revolucionaria, como ya escuchamos, La tumba de León, partes de guerra desde Afganistán, La caída de Bagdad en el 2004. El libro He decidido declararme marxista en 2024 y su más reciente, Perder una guerra, la caída y el ascenso de los talibanes en Afganistán, entre otros libros de crónicas. Forma parte de la planilla permanente de la revista The New Yorker y ha sido maestro de la Fundación Gabo desde el año 2000. John Lee, bienvenido a la CIP. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Estar acá. En la conversación que tuvimos previa a esta entrevista, te comentaba que has escrito tanto y has contado tanto que lo que yo quería contigo en este momento era hacer un recorrido por el proceso de nacimiento, consolidación y caída de las tiranías o los regímenes autoritarios. Y quisiera empezar hablando sobre tu idea y tu afirmación de que la izquierda hoy es la que predica la revolución, pero en realidad la derecha es la reaccionaria. Cuéntanos un poco esta dicotomía. Yo creo que, sí, hola. Creo que estamos en el final de una era, ¿no? En que, digamos, la revolución cubana nos ha dado 60 años de revoluciones de izquierda, ¿no? Que ya están en declive. Y hoy en día ninguna es dinámica, ¿no? Están en un declive ideológico, moral. Miramos a lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua, inclusive en Cuba, donde ha habido un éxodo de hasta 20% de la población en los últimos 4 años. Y hay que decir que la mística, sea lo que sea que fue, ya se terminó. Y donde hay un dinamismo, donde hay una efervescencia ideológica, por bien o mal, viene de la derecha extrema. Y yo creo que mucho tiene que ver con el factor Trump, pero lo vemos con sus clonaciones en países como El Salvador con Bukele y en Argentina con Milei. Vamos a ver quién más surge por ahí. Entonces estamos en un impasse muy interesante que no se podía esperar, ¿no? No se podía esperar que la reacción principal a la democracia, o lo que podríamos llamar como el status quo anterior, vendría de Washington mismo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos elementos entonces que tú ves en común entre estos líderes de la región, de la derecha, Trump, Milei, Bukele, quizá lo que intentó hacer Bolsonaro? El hábil manejo de las redes sociales, la comprensión de la fórmula de acceder al poder saltando los pasos previos ortodoxos, ¿no? De los buenos modales, del buen juicio, del buen comportamiento. Es más bien los que más hábiles han entendido que la viralidad
es la nueva virtud o la nueva virilidad, ¿no? O sea, no importa inclusive si hablan mal de uno o si te has portado mal, con tal que tienes muchos seguidores. Para dar un ejemplo, yo hice un perfil del presidente Milei hace un año, poco menos de un año, y fue un perfil de los míos, es decir, con verrugas y todo. Tuve acceso a él. Entonces fue justo, pero también fue crítico. El primero en tuitearlo fue Javier Milei. O sea, ¿qué te dice eso? Primero no lo leyó, ¿no? Primero no lo leyó porque fueron a los minutos de publicarse digitalmente. Y dos, lo que le importaba era la viralidad. Entonces, yo creo que eso es lo que han entendido. Y yo creo que nos ha costado comprender esa lógica, porque no es una lógica a partir del raciocinio. Ellos entienden una lógica que quizás los vendedores de productos a través de las redes entendieron antes. Es decir, con los algoritmos, con posesión al posesionarse de la información del público, solo falta unas palabras, ¿no?, claves, o unas imágenes y palabras claves para que se queden pegados, y a partir de ahí les puedes vender productos y les puedes vender ideas. Y eso es lo que hizo Trump empezando hace 10 años, ¿no? Con tal que tú logras ser mencionado y comentado, estás en el ruedo. Él lo entendió desde el momento, hace 10 años, que bajó a esa famosa escalera dorada en Trump Tower, y en su primer discurso habló de los latinos, de los hispanos como violadores, asesinos y no sé qué más, rateros, creo. Y a partir de ahí construyó su papel en el ruedo político norteamericano. Ganó su primera presidencia vilipendiando a los prójimos de otro color. Pasamos hasta su segundo mandato hoy en día, y ¿qué es lo que vemos? Es una política construida a partir de los prejuicios más bases, más, diría yo, más negativos de los ciudadanos comunes norteamericanos hacia el otro, ¿no? Pero a partir de ahí entendió que podía construir su poder y lo ha hecho. Uno de los elementos que tú mencionas sobre este proceso de consolidación de las tiranías es la mística que se construye alrededor del personaje. Cuéntanos un poquito cómo ves que se construye y cómo reacciona la gente y qué consecuencias tiene realmente la psique social. ¿Hablan de Trump o hablan de quien sea? Yo creo que tienes muchos ejemplos y nos puedes ir contando de a poco. Mira, en estos fenómenos, ¿qué es lo que les distingue de otros políticos ortodoxos, convencionales? El aspecto de culto, ¿no?, de fetiche. Estoy seguro que si apartaras a Trump del escenario, Vance no tiene carisma, Vance no tiene ese mismo arrojo quizás por Trump construido a través de años en la televisión, en la farandulería, ante un pueblo que desde hace décadas quizás empezó a curtirse en lo que yo llamaría el infotenimiento, es decir, en donde se recibía sus lugares comunes, inclusive un poco los mitos nacionales a través de la cultura popular. Yo creo que nos ha pasado a todos en este mundo, en algunos más que otros, a partir de la era de televisión, ¿no? Y eso se ha acelerado muchísimo con el internet, y ni hablar con los móviles, ¿no?, en donde llevamos todos un espejo mágico en el bolsillo o en la palma de la mano. Entonces se crea un culto. Estuve hablando hoy en día con un amigo aquí, Boris Muñoz, que también es ponente aquí en este cumbre. Estuvimos hablando y con una joven argentina, hablando sobre Milei, y un poco
hablando de cuál es la atracción. Entonces resulta que allá era la juventud sobre todo de ciertos niveles económicos, del medio para abajo. Y resulta que en estos días la sociedad argentina tiene muchos jóvenes, sobre todo hombres, algo enajenados, inclusive incel, ¿no? Incel, es decir, frustrados, ¿no? Y Milei ha sabido, es un performer, ¿no? Jugaba en bandas de rock, era cosplayer, no sé si entienden ese término, pero son gente que se visten de Batman o no sé qué y se juntan, en fin. Ahora es el presidente de la República de Argentina, ¿no? Bolsonaro representa una especie de estirpe un poco más antiguo, ¿no? Sale de lo militar en Brasil, pero con sus hijos y en la forma que llega al poder se junta a través justamente de las redes sociales. Llega al poder a través de las redes sociales con un equipo familiar que entendía muy bien cómo manipular el psique nacional de los brasileños a través del fake news, y hubo un asedio de los teléfonos de los brasileños días antes de la elección de él, en donde mandaban mensajes manipuladas, videos y mensajes falsos calumniando a sus adversarios políticos, y tenía un efecto contundente de estudiar en las cátedras. O sea, adversarios, o sea, políticos y políticas que esperaban que hasta ese día estaban destacadas en las urnas, en los sondeos, perdieron por creces. Y políticos desconocidos, algunos con reputación, o sea, con colas bien largas, ganaron, incluyendo Bolsonaro. Entonces, no es que hay un solo estirpe, ¿no? Pero es el que sabe llegar a la gente y un poco hacerlo sentir que el mundo ya no es lleno de duda, sino es blanco y negro, ¿no? Y creyendo o dando apoyo a él o a ella es la mejor forma de proceder. Es un mundo, mira los de MAGA, eso no es el mundo MAGA. ¿Qué quiere decir? Make America Great Again. No. ¿Desde cuándo no era great? Bueno, Trump lo dijo. Entonces, ellos hasta ponen gorras para sentirse parte del partido. Chávez lo hizo un poco, ¿no? De su manera, dentro de Venezuela, me acuerdo, era la revolución. La revolución se repetía, la revolución bolivariana, la revolución desde la izquierda se convertía en una especie de repítelo todo, como un sacramento, ¿no? En un país con un fondo religioso, pero quizás con una prédica ateo, la revolución se transforma el Estado y se convierte en algo imbuido de religiosidad. Y si tú afirmas que la revolución, o en el caso de Trump, MAGA, como la máxima expresión de ese pueblo, se vuelve intocable, inviolable, y por ende cualquiera que está en contra es un enemigo de lo mejor para esa sociedad. Trump lo está haciendo hoy en día en Estados Unidos, Chávez lo hizo de su manera en Venezuela, y los jóvenes, los creyentes, para sentirse parte se ponían boinas o poleras rojas. Obvio, ponerte un t-shirt rojo no te hace revolucionario, así como tampoco poner una gorra MAGA te hace nada más que un acolito fetichista de Donald Trump. Hablas de los símbolos de la revolución y no hay símbolo más poderoso y universal que la imagen del Che Guevara. Sí.
Pues sí, aunque el Che tiene sus momentos, sus altos y bajos, así ha sido desde que murió. Y yo creo que Che ofrece un ejemplo muy interesante porque irrumpe en escena quizás en el momento máxime, de la era de la televisión, los años 60, ¿no? Porque los 50 en realidad eran como el traspaso de la radio a la televisión. En los años 60 todo quedó plasmado a través de la imagen por primera vez. Y él con su cara, con su boina, inclusive el Che muerto, adquirió una potencia muy duradera. Imagínense que hay otros, o sea, cuando empiezas a pensar quiénes más son iconos populares universales, a veces sin entender quiénes son. Bueno, el Che lo encuentras en su estampa en los camiones en Pakistán, es decir, ¿no? Marilyn Monroe, Elvis Presley, James Dean. Pues supongo que más allá del Che, en estos lares, Cantinflas, qué sé yo, Kennedy, pero todos son de los años 60, ¿no? Todos son de los años 60. Entonces, y ahí es la época también del nacimiento, del surgimiento del Madison Avenue, ¿no? De la publicidad masiva, de entender cómo vender a unos pueblos que ya se convertían, ya no en una ciudadanía, sino en los consumidores, cómo venderles productos a través de las imágenes. Entonces, el Che adquiere una cierta potencia, por eso, además, da la casualidad de que como él lucía y como apareció muerto, resonaban con mucha gente que tenían fe cristiana, ¿no? Y entonces el marxismo, hasta cierto punto, en América Latina ha jugado con eso, ¿no? Yo creo que es como sincrético, como estas sociedades. Entonces el Che era el que murió por nuestros pecados, que anduvo entre los pobres, peleando contra los grandes, ¿no? Y no fue entendido hasta después de su muerte, ¿no? Y así. Se convierte en un legado potente que puede hacer resurgir cuando el momento es propicio y está en menguante cuando no lo es. Ahorita no lo es. Es muy curioso cómo Marx escribió, y no textualmente, pero realmente en un párrafo que dice que la religión es el opio de los pueblos, marcando esta diferencia también que marcó el laicismo, pero también en los regímenes comunistas, para dejar la religión a un lado, cuando en la práctica la religión se fue convirtiendo en el Estado, ¿no? En la veneración al líder y al partido. Y una de las cosas que es quizá también hay que ir viendo en estos procesos es el proceso de la sucesión. Cuentas tú en tu crónica de Muammar Gaddafi, que se llama The King of Kings, cómo los hijos que él intentó un poco ir formando para la sucesión, resultó el uno más disfuncional que el otro. Lo mismo quizá incluso le sucedió al propio Assad cuando le tocó asumir el poder, pero no estaba preparado. Y sin embargo, en América Latina sí se ve que los herederos de los imperios que fueron construyendo, por ejemplo, en el caso de Castro, en el caso de Ortega, en el caso de Venezuela, ya no son los hijos, sino que se fortaleció quizá el partido o el sistema para ir heredando y escogiendo sucesores. Bueno, en el caso de Castro, el segundo Castro, pero fuera de la familia, porque ya no fue un tema hereditario. ¿Cómo lo ves tú? En realidad en Nicaragua sí es muy parecido a lo que hizo Gaddafi y lo que hizo Mubarak y lo que hizo Assad. Interesante porque estamos hablando de las dictaduras seculares nacionalistas de la última mitad del siglo XX, Gaddafi, Mubarak, Assad y algunos otros, Saddam. En todos casos empezaron en los años 90 más o menos a preparar la sucesión a través de un que otro hijo.
En el caso de Gaddafi, tenía 7 o 8 hijos, varios murieron en lo que era la revolución en 2011, pero ya estaba entregando a cada hijo un sector de la economía. Había uno que puso a cargo del endowment nacional de varios miles de millones de dólares, ese dinero libio en bancos internacionales. Otro, qué sé yo, el petróleo. Otro, la flota pesquera marítima, no sé qué. Bueno, en fin, otro, vivienda. Pero eran todos lucrándose. Y eso fue el detonante para su caída, porque al darles acceso a la Internet, el Internet es clave en todos estos cambios. Los chicos estos de 20añeros, los que tenían 20 y pico de años hace 10 años, de pronto empezaron a ver imágenes de los hijos de Gaddafi, país seco, muy restringido, en Mónaco, en no sé dónde, disfrutándose en fiestas con Beyoncé y tomando cristal y manejando Ferrari. Yo hablé con muchos de los jóvenes revolucionarios y todos repetían lo mismo. Es decir, lo primero era la indignación cuando se le cayó el velo de los ojos en torno a la primera familia, que prácticamente eran dueños del país. Lo mismo está pasando en Nicaragua ahorita. Entre Rosario y Daniel Ortega tienen como 9 hijos y a cada uno les ha dado una tajada. Es un país casi como medio oriental o medio evil, no, de la edad medio en su construcción del poder. Y de momento los nicaragüenses que han sido luchadores, combatientes siempre, aparecen mansos, ¿no? Pero eso siempre termina en algún momento. Terminó en Libia inesperadamente con la generación de los 20añeros que por unos videos de los hijos de Gaddafi tomando cristal. Uno nunca sabe de dónde va a venir el detonante. Mira a estas revueltas de los Gen Z ahora, ¿no? ¿Qué está pasando en lugares como Nepal, Madagascar y otros países? Tiene que ver con lo que ellos ven. Sus padres, sus madres y padres, gente de mi edad, fueron intimidados, aterrorizados por sus autócratas en su momento. Cuando ellos tenían 20 años, hicieron, qué sé yo, en Gaddafi, ahorcó una cuanta gente en público. Cada pueblo tiene su botón. Y los autócratas, los tiranos, los dictadores de turno, los más hábiles entienden hasta dónde pueden llegar o qué es lo que hace falta para silenciar el pueblo. Con como te digo, con unos cuantos ahorcamientos, Gaddafi logró silenciar toda la generación de los padres de los chicos que finalmente se reventaron en 2011. Pero cada pueblo tiene su nivel, ¿no? Todos los pueblos nuestros son ollas de presión. Depende hasta qué punto le pones la candela y por dónde se va a reventar. En alguna crónica has descrito este proceso donde se arranca con una revolución, ¿no es cierto? Un ideal con ciertas intenciones, pasa por la dictadura, llega a la paranoia y termina en una situación de disociación con la realidad, ¿no es cierto? Cuando ya el gobernante no logra ver la realidad de lo que vive su gente. Y hablábamos antes de este punto del no retorno. En tu perspectiva histórica y en todo tu historial de seguir los procesos políticos y sociales, ¿tú crees que se puede distinguir este punto de no retorno, del líder ya no se puede ir porque lo que le va a perseguir va a ser demasiado grande? Quizá es su realización o la realización de la gente a su alrededor, donde ya la permanencia en el poder se vuelve un tema de supervivencia para el líder y su gente. ¿Se puede ver en el momento o solo lo vemos con la perspectiva de la historia? Es como un poco continuando el pensamiento de la última. Por ejemplo, Assad. El papá de Assad en el año 80 fue tirano desde el 70.
En el año 80-82, no recuerdo exactamente, hubo un levantamiento de un grupo de la hermandad musulmana en la ciudad de Homs, en Siria. Y él lo suprimió a sangre y fuego en 3 semanas, utilizando, un poco como los israelíes ahora en Gaza, con tanques, artillería y finalmente bulldozer. Destruyó buena parte de la ciudad, pero suprimió esa revuelta en 3 semanas a costo de unos 30,000 vidas, parece que fue. Fíjate que logró adormecer el pueblo en Siria durante 30 años. Entonces, cuando 30 años después pasó lo mismo con el hijo, uno lo estaba viendo para ver qué hacía, ¿no? Y resulta que él, o sea, claro, los momentos cambian, los pueblos cambian. Y ahora con estos celulares la gente se comunica de otra forma y esa misma viralidad de que hablamos que ocurre en los teléfonos ocurre también en lo que es el agite social y político. Y él no supo responder bien a la revuelta que empezó en Siria. Empezó duro con francotiradores, con torturadores, fue muy feo, pero no lo hizo, por un lado, esto suena un poco feo, pero no lo hizo con suficiente vehemencia para neutralizar el agite social. Y la revuelta se expandió y terminó con 630,000 muertos. Y él ahora vive en una casa en las afueras de Moscú. Pero bueno, el país destruido. Pero ahora, si miramos en nuestro hemisferio, claro, lo del momento es Maduro. Trump lo está amedrentando. Todo el mundo cree que él robó la última elección. Le han dado a la María Corina Machado el Premio de la Paz. Es el momento en que debe irse. ¿A dónde? ¿A dónde puede ir? ¿A Nicaragua? Bueno, cada vez es más Cuba, difícil esconderse, ¿no? a Turquía. Sí. ¿A dónde? Bueno, ¿y acaso puede? Si ¿es acaso es monolítico el régimen venezolano o es una alianza entre varios poderes, algunos de los cuales no vemos muy bien? Fue lo mismo con Siria, por eso no pudo irse Bashar al-Assad. A veces se vuelven, cuanto más autocráticos se hacen estos regímenes, más cajas negras son, ¿no? Y al final mucho del poder reside en los grupos de seguridad alrededor de la figura del poder. Entonces, ese tema lo habíamos conversado, ¿no? No tienen dónde esconderse realmente en este mundo. Primero, donde hay tanta información, y segundo, donde es muy difícil, asumo yo, en la cabeza del dictador, pues tener esa opción de irse y a dónde, y además del círculo que le rodea. ¿Qué nos puedes decir sobre la gente que está cerca del dictador, que participa en estos procesos no solamente autoritarios, pero también en muchos casos donde hay unos crímenes de lesa humanidad impensables? Por ejemplo, en tu crónica última de Cuba, donde cuentas que la gente que participó y bueno, que trabajó en el Estado, en el gobierno, con el proceso de revolución cubana, ha llegado a Miami y son los mismos cubanos los que están persiguiendo y buscando a esa gente para pedir su deportación, para intentar seguir procesos y demás. Son víctimas en su momento. ¿Y en qué momento este proceso de la memoria encuentra un equilibrio o no? Sí, es muy buena pregunta. En realidad es como the $1 million question, ¿no? Sí, es cierto, resulta la paradoja. Bueno, Miami siempre ha sido una extensión de Cuba, como sabemos todos, pero ahora lo es más que nunca con el éxodo de los últimos años. Por lo menos 500,000 nuevos cubanos están ahí desde el año 2021. Y
digamos, el gobierno cubano no ha tenido respuesta ante el declive de la economía, las vicisitudes en la isla. No tiene ni una consigna que inspira a la juventud. La consigna oficial es continuidad. O sea, si eres veinteañero, te quieres quitarte de ahí, ¿no? Y se están yendo. Entonces es muy trágico porque pierden, hay un famoso brain drain que está ocurriendo y la isla se está quedando solo, o sea, está desértico. Pero creo que no hay una opción para los que están en el poder de variar, de cambiar. La hubo cuando estaba el détente con Obama. Había una especie de apertura cultural palpable, cultural y económico, no político. Y ahora entendemos que hay varias facciones dentro de este monolito que aparenta ser el régimen cubano. No es un monolito. Hay un grupo, según tengo entendido, presidido por el mismo presidente Díaz-Canel, que es aperturista, A minúscula, pero sí es aperturista, y otro sector que es muy conservadora y no quiere abrir. Y tiene que ver con el poder económico de los militares, ¿no? Que ya es como una especie de pulpo que controla bastante, si no todo. Y entonces, siendo isla, físicamente isla, resulta mucho más difícil en Cuba, ¿no? Intentaron un levantamiento nacional en el 21 y lo suprimieron con juicios ejemplares, y es a partir de ahí que la gente empieza a abandonar la isla. Entonces, mucha perspectiva no hay. No creo que respondí a tu pregunta, que fue otra, pero me hiciste pensar en Cuba y mis pensamientos fueron ahí. El caso de Cuba, bueno, es obviamente de estudio, entonces hay mucho que decir. Sí, ya me acuerdo, perdón. Solo para decir que ahora en Miami los que están ahí están como sacando los clavos que no pudieron hacer en la isla. O sea, entre tanta gente que llegaron en estos últimos 3 años, incluye gente que fueron parte del Estado. Y para esta organización que los andan buscando, que se llama represores, buscan gente que ellos creen que fueron represores del régimen, jueces, gente del Ministerio de Interior, policías, y los buscan entre los que han llegado, y han llegado algunos cuantos, porque francamente el sistema está desmoronándose. Entonces hay gente que sí, que fueron operarios del gobierno, del régimen, del sistema durante años y se van. Algunos sí eran, digamos, como una jueza que hace poco la deportaron, fue fiscal en casos de represión contra chicos que se habían levantado en actos de sedición y los mandó a la cárcel. Ella alegó en su defensa que sabía que las sentencias, las condenas eran exacerbadas, pero no podía hacer otra cosa. Curioso. Pero el lío con este fervor un poco de inquisición, ¿no? Inquisitorio de la gente de Miami, es ¿dónde está la línea? ¿No? O sea, los que se fueron en el 59, 60 se creen santicos, ¿no? Porque se fueron ante el comunismo, se fueron y hicieron sus vidas en Miami. Luego llegaron los Marielitos en el 80 y eran gente de otra clase social, y ahora han llegado estos últimos. Entonces algunos de los de Miami los ven con malos ojos, como que eran pilares del régimen. Ellos sí vivieron del sistema, pero después de 60 años, ¿qué esperas de la gente? Es más, gente que fueron parte de
O sea que entendían que para hacer, qué sé yo, seguir una cátedra en la universidad tenían que participar en mítines del partido. ¿Acaso es un crimen de lesa humanidad eso? Yo creo que cada pueblo tiene y debe tener un diálogo propio que, digamos, ojalá con cierta tolerancia, sobre todo cuando los regímenes duran tanto tiempo en el poder. Cuando Saddam se fue del poder, cuando lo derrocó el ejército de mi país, yo creo que Estados Unidos cometió un grave error en abolir el partido basista que había sido su sostén oficial y mandar a su casa todos los soldados y oficiales del antiguo ejército. La mayoría, imagínate, después de casi 40 años de régimen, eran burócratas de carrera, no eran partícipes en lo que era la tiranía como tal, si bien eran como un castillo de hormigas, una hormiga más, sí. Pero al criminalizarlos a todos, era como abono a lo que vino después como la insurgencia, ¿no? Se sentían enajenados, se sentían humillados y se volvieron rabiosos y empezaron a pelear contra los Estados Unidos que los había venido a salvar. Tu crónica de Muammar Gaddafi empieza con la pregunta, ¿cómo termina? Y luego nos cuentas que casi siempre el líder es asesinado, muere, es juzgado, es linchado, es perseguido. Y luego dices, el golpe de humildad llega de múltiples maneras, pero casi siempre revela lo mismo. Cuando termina, lo que queda es una sociedad que en muchos casos no sabe vivir en democracia. Y hay esta idea de que el mundo le tiene que imponer la democracia y decirle, bueno, de ahora en adelante vas a conformar un Estado con instituciones, elecciones libres y buena suerte. ¿De dónde sale esta cultura democrática y en qué países de América Latina, por ejemplo, vemos esta cultura o los indicios de esa cultura democrática que le permiten también mantenerse un poco al margen de caer en estos regímenes autoritarios? Pues imagínate, la democracia es relativamente nueva para muchas sociedades, ¿no? Mirando un poco más allá, el desmoronamiento de la Unión Soviética, ¿qué ha pasado después en la mayoría de los 15 estados que emergieron de ese quebrantamiento, ¿no? La mayoría son dictaduras hoy en día y corruptos, estados mafiosos, empezando por Rusia. Es un estado gangsteril. En América Latina, en el siglo XIX empezó en algún que otro país una suerte de democracia, alternancia en el poder en el siglo XX más, en algunos países más que otros, pero hay algunos países que tienen poca noción de lo que es la democracia. Y en los 40 años, en lo que sería la posguerra fría, 35 años, hemos visto muchos países que estaban durante varias décadas bajo mando militar o en regímenes autoritarios. Y muchos de ellos yo creo que mal han vivido. Sus democracias han sido mal vividos. En el caso de El Salvador, Bukele emerge después de 4 presidencias, 2 de la derecha, 2 de la izquierda, si no me recuerdo. Cada presidente o terminó fugitivo, buscado por corrupción. Uno murió esperando juicio en la cárcel y el otro creo que terminó en la cárcel. Entonces, si eres salvadoreño y pasaste una guerra civil cruenta de 12 años, en que murieron 70,000 personas, y con décadas anteriores marcados por unos regímenes militares muy duros, ¿no? En algunos casos,
y eso ha sido tu democracia, ¿en qué democracia vas a creer? ¿No? Una tercera parte del país se emigró a Estados Unidos. Ahora están en plena plan de expulsión. Los países centroamericanos creo que lo han sufrido de forma más dura que muchos más. Pero si vas de país en país y tú preguntas, Perú es otro ejemplo. ¿Qué clase de democracia han experimentado desde Fujimori? ¿No? Un presidente que junto con su jefe de espionaje se volvió criminal, mató un montón de gente y luego escapó de su cargo y renunció por fax, o sea, para luego intentar volver. Y mira ese país, su política está atomizada hoy en día. No sé, yo creo que antes yo culpaba mucho, digamos, a los personeros de mi gobierno por empujar tanto en la Guerra Fría en aras de una supuesta imposición de democracia ante la embestida del comunismo y luego no hacer mucho para realmente asegurar que echara raíces. Hicieron mucho para la alternancia en los cargos, pero eso de que uno cambia, otro entra cada 4 años, eso tampoco es democracia. No, es tan poco democrático como lo era ver que estos chicos en Bolivia pusieran poleras rojas y se consideraban revolucionarios. O sea, ha habido una falta de inversión verdadera en lo que es la democracia. Y la gente empezaron a cuestionarlo. Empezaron en América Latina al menos, calificarlo como una nueva vía de corrupción para una clase política que buscaban el poder solo para lucrarse. Y ahora, a cambio, lo que tenemos a consecuencia es un apego al autoritarismo de nuevo. Sí. Lo dijo Lula, que cuando la gente se da cuenta que la democracia no resolvió sus problemas y sus necesidades más básicas es cuando perdió la fe en la democracia. Y en esta línea, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo ves tú lo que va a pasar entonces en este proceso de los territorios palestinos cuando han estado en una situación de gobierno tan compleja y frágil a la vez, ahora que ojalá pues dure el cese al fuego? Puchica, lo veo mal, es decir, no, o sea, Hamás sigue en el poder en Gaza, es un grupo islamista armada, con todo lo que eso significa. ¿Acaso Israel es tan democrático como lo fue después de lo que hicieron en Gaza? Mira lo que ha hecho Bibi Netanyahu ahí. Ha convulsionado la propia sociedad israelí también. Quedan todos, tanto los judíos como los palestinos, después de esta cosa tan fea, dolidos y peores que antes. Entonces, no sé. Francamente, por primera vez en mi vida, yo conozco a Israel y conozco Gaza. Por primera vez en mi vida he mirado a ese conflicto y es el único en el mundo que no le preveo solución. No sé bien cómo va a terminar esto. No creo que hay futuro para Gaza misma. Nunca, aunque reflotas la idea de un Estado palestino, no 2 estados. Estamos un poco lejos de eso ahorita. Gaza no funciona porque está separado territorialmente de Cisjordania. No funciona eso. Entonces, si es que algún día vuelven a resucitar la noción de un Estado palestino, veo la posibilidad de un Estado palestino en Cisjordania y quizás un trueque de tierra o algo así con Gaza, porque no veo cómo puede seguir un país así
con lo que ha pasado y con dos grupos, o sea, dos territorios separados por Israel. No funciona. Guerras hoy en día hay muchas, conflictos muchísimos. ¿Por qué crees que la narrativa que salió de este conflicto en particular y sobre la posición de los palestinos fue tan poderosa a nivel mundial? Por un lado, porque creo que Israel desde su creación se definió como un estado excepcional, una democracia en un vecindario de dictaduras árabes. Fue una sociedad muy admirada, un país de mucho éxito económico, bueno, en fin, un país de Occidente enclavado en Medio Oriente, y un país que decía ser, una sociedad que decía ser excepcional, que decía medirse por los valores democráticos más altos y cívicos más altos, y responder a esa orgía de violencia que fue el 7 de octubre de la forma que hicieron en Gaza, ha chocado muchísimo a mucha gente. Creo que hay un antes y después, ¿no?, por esa conducta de venganza. Y creo que, no sé, es todo un tema, se podría hablar horas solo sobre esto, pero creo que lo que ha pasado ahí, vamos a estar rumiando y diseccionándolo durante años, pero creo que es prueba más de que ser víctima no es una virtud. Es algo que yo llegué a esa conclusión hace años mirando a los palestinos y los judíos en Israel y su problema anterior, que le saca lo peor de los dos. Ese conflicto degradaba al israelí en su temor y odio hacia el palestino, ni hablar, degradaba al palestino con sus actos de terrorismo posibles contra los judíos en Israel. Y hoy en día ha sido como una cosa espantosa que todos hemos visto durante 2 años. No sé cómo termina esto, ojalá ha terminado lo peor del matazón, pero estamos lejos de un arreglo a eso. Sí. En esta conversación sobre sociedades degradadas y estados fallidos, muchísimo del valor del periodismo que haces tú es de esta virtud de ir a los lugares más difíciles, más oscuros, y realmente contar cómo vive la gente y cómo vive el ciudadano común, cómo vive la gente en el poder, cómo vive la gente desde la autoridad, pero también desde la calle. Cuéntanos qué pasa en lugares como Haití y el Congo, que estando tan lejos quizá tienen situaciones paralelas, y por qué crees que el mundo parece haberlos dejado de lado y la situación que se vive ahí ya realmente está bajo una sombra desde hace mucho tiempo. Buena pregunta. Hablaré de Haití, aunque acabo de venir del Congo, ¿no? Pero Haití es un país africano, ¿no? Está al lado. Es un pedazo de África aquí. Y claro, por su historia, es un país de esclavos emancipados. Fue puesto bajo sanciones de Francia durante casi un siglo, unido por Estados Unidos. El Estados Unidos joven, por ser un país esclavista, se unió a las sanciones francesas. O sea, durante todo el siglo XIX no recibió préstamos, ayuda, y tuvieron que pagar una deuda a Francia que creo que siguieron pagando hasta hace poco. El país más pobre del mundo, Haití. Entonces, mucho de lo que pasa en torno a Haití tiene que ver con el racismo, ¿no? Y un poco el pecado original del esclavismo, ¿no? Fíjate que mis padres vivieron en Haití en los años 50 antes que yo naciera. Mi hermana mayor nació ahí, se llama Michelle Dominique, le dieron un nombre haitiana. Era antes de Papadoc Duvalier.
el arranque de esta dictadura que terminó por desencajar a Haití. Era un país pobre pero no miserable. Es más, en los años 50 Haití fue considerado por los expertos en agricultura, desarrollo, no sé qué, como el futuro cuna de pan del Caribe, de la cuenca del Caribe. Y era un país verde. En 50 años, en 60 años, se ha arrasado. Es lo que es hoy en día. Es un poco como Israel y Gaza, es un tema propio, pero en resumen, parte de lo que pasa ahí hoy en día tiene que ver con la falta de inversión por parte de los países vecinos en ayudar, en crear y a largo plazo invertir y acompañar a Haití en crear una sociedad cívica con una atención especial, considerando y lo digo esto sin condescendencia, digo, porque hay un asunto real ahí. Los haitianos son más pobres que cualquier otro país, otro ser en este continente, ¿no? Realmente están desamparados. No hay caminos, o sea, no hay economía. Cuando la ONU se fue, después de 17 años de estar ahí, y sin hacer mucho bien, ¿no? Los gangs, los pandilleros de las comunas, de las barriadas, cada cual incentivado por un político de turno, tomaron el espacio. Y ante la inatención y la insolvencia de la ONU y los otros grupos multilaterales, ya que la amiga habló tanto del multilateralismo, el multilateralismo ha fracasado en Haití. No ha dado la talla. Y hasta ahora no ha dado la talla. Entonces ahora estamos de vuelta con la noción de mercenarios que van ahí a arreglar las cosas, ¿no? Yo he estado ahí hace poco. Y he estado con gente, con Barbacoa y otros líderes que son... ¿Quién es Barbacoa? Barbacoa es un policía. Es un policía y tiene un sector de la policía en su bolsillo. Alguna gente mafiosa que controlan la economía tal como existe en Haití, lo apoyan también. ¿De dónde recibe las armas? De Estados Unidos. ¿Cómo recibe las armas? Bueno, cualquiera compra un arma en Estados Unidos, ¿no? Y vienen en contenedores hasta el puerto de Puerto Príncipe, donde los gangs controlan los puertos. Es decir, es una... Si Estados Unidos, si República Dominicana, si México, si Brasil y Francia, país que debe a Haití históricamente, realmente le debe, Canadá, que siempre ha tenido una relación, pusieron un plan de 20 años de acompañar a ese país, invertir bien con educación, sobre todo, educación. Los haitianos eventualmente se levantarían. Primero tienen que matar a unos cuantos malandros y poner orden, pero también tienen que poner un plan de 20 años, cosa que no hace Occidente, lo hacen los chinos. Pero eso es la solución para Haití. Si no, yo no veo solución. Y lo que pasa en Haití puede pasar en cualquier otro país. Ahora con el precio de oro, mira lo que está pasando en la Amazonía. Mira lo que está pasando en Ecuador y en Perú. Los narcos están ya metiéndose en la minería porque vale bastante. Y los estados tienen poca huella en las partes rurales de sus países. Países como Colombia nunca ha ejercido el poder del Estado en todos los confines de su territorio. En México, los estados en América Latina son enanas ante las vicisitudes y los problemas que hay, ¿no? Sí. Pierden el control. Justamente la semana pasada me dijiste una frase que me marcó y dijiste que el crimen organizado logró en América Latina lo que el capitalismo y la
contrainsurgencia norteamericana no lograron. ¿Cómo se lee este reto regional liderado o establecido por el dominio del crimen organizado como red internacional y transnacional, cuando los estados ya enfrentan una competencia real en las cosas que tradicionalmente le daban legitimidad, que son el control del territorio, el monopolio del uso de la fuerza y la capacidad de generar bienestar, siendo que ahora el crimen organizado es la herramienta o la vía por excelencia y eficiente de alcanzar movilidad social en nuestra región? Así es. Y ante la evolución del narcotráfico y el crimen organizado, los estados en general no han dado la talla. El narco irrumpió en escena en los mismos años en que Estados Unidos encabezaba una contrainsurgencia férrea por todo el hemisferio. El capitalismo ganó la Guerra Fría y el narcotráfico es quizás la expresión máxime y más brutal del capitalismo. Esto no es una declaración ideológica, es cierto. O sea, ¿quién era Pablo Escobar? Era el Jeff Bezos del narcotráfico, ¿no? Y desde entonces otros han emulado. Y el mercado se ha expandido y se ha convertido en monstruos de crimen organizado, que incluye tráfico de personas, minerales, en fin, control de estados mismos, ¿no? No hay paisito en el Caribe, quizás a salvo República Dominicana, al norte de Colombia, hasta las fronteras norteamericanas, que no es un estado fallido o sucumbido al narco en algún porcentaje considerable. O sea, todos los países vírgenes, Jamaica, Haití, qué sé yo, son puntos de trasiego y uno solo tiene que mirar al historial de quién fue arrestado y fue a la cárcel en los últimos 20 años en esos países para darse cuenta. Incluyen primeros ministros, incluye en México fiscales generales del Estado, en fin. La cosa va en serio. Y entonces, ante las insolvencias del Estado de Derecho en estos países democráticos, o la insuficiencia para administrar su propio territorio y administrar bien los bienes del Estado a favor de su ciudadanía, ante la insistencia de una desigualdad social insólito en el mundo, el crimen organizado ha entrado a compartir el poder con el Estado. Y son redes o sea, es una red o varias redes, un sistema transnacional. Tú estuviste en Ecuador y hablas sobre esta renovada relación entre, por ejemplo, Ecuador y el gobierno de Estados Unidos con el fin de atacar cierta parte del narcotráfico y estas redes de crimen organizado. Pero dentro de la región no existe, dentro de Latinoamérica o por lo menos Sudamérica no existe realmente esa coordinación. ¿Tú ves una posibilidad de que en el corto plazo exista una coordinación regional para hacerle frente a esta amenaza tan grande? Reventando lanchas en las aguas venezolanas, cuando en realidad la mayoría del fentanilo sale de México y la mayoría de la coca colombiana sale por el Pacífico y del Ecuador, así es. No creo, por la forma performativa que lo están haciendo. O sea, doy toda mi confianza a ese ser ilustrado Pete Hegseth. No. Donald Trump. No. Y solo paréntesis.
Antes, los ponentes, desde el señor Dutriz, la amiga de la OEA, el presidente mismo de la República Dominicana, todos hablaban del declive de la democracia, la necesidad de fortalecer la prensa como un pilar de la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. Hablaron de forma muy elocuente, no había ni una palabra con la cual podía discutir. Pero faltó decir un nombre ahí. ¿Quién? Porque hay una persona que ha sido el responsable del declive de la democracia en Estados Unidos y por ende en muchos de estos países. Y se llama Donald Trump. Es el elefante en el salón. Tiene un nombre y apellido. No es que faltó, no es que no hubo, digamos, flaquezas en el sistema antes, sí, las hubo. Pero si hay una sola persona que vino y sacó la costra que se adhería a las, no sé, las flaquezas, debilidades de la democracia, ha sido él. Y hoy en día se está metiendo el dedo duro. Y si puede, se lo saca del todo. La democracia quedará manco. En fin, quería decir eso porque, ojo, yo no tengo por qué no hablar sin pelos en la lengua, ¿no? En cuanto a esta guerra contra las drogas, ya creo que Nixon lo declaró en el año 70, ¿no? Hay que recordar, Plan Colombia lo instauró, creo que Bill Clinton, ¿no? $10,000 millones se invirtió en Colombia para terminar con el problema de la cocaína ahí. Según el presidente Santos, justo antes que se iba del poder, tuve una visita con él y le felicité por su acuerdo de paz, que al menos había sacado, 15,000 personas armadas de la selva, en fin. Y me dijo, sí, pero puchica, ahora mi país produce 9 o 19 veces más cocaína que hace unos años. Es decir, fracasó totalmente el Plan Colombia, ha fracasado totalmente la guerra contra las drogas y esta embestida de Trump contra el supuesto único país narco en la región, Venezuela, fracasará también. A lo mejor terminará en otra cosa, pero el crimen organizado también tiene sus tentáculos en Estados Unidos, porque si toda esa droga se exporta de América Latina, ¿cómo se distribuye en Estados Unidos? ¿No? Yo creo que no. Y hay un mercado ahí que lo compra. Y las armas con que se matan en las guerras del narco son armas norteamericanas. O sea, es un país fuera de control. Mi país es el país fuera de control. Ahora, en el caso de Daniel Noboa en Ecuador, puchica, que anduve con él y la verdad es que ahí se declaró la guerra contra el narco y se siente. Curiosamente no se siente en otros países de América Latina porque no se han declarado la guerra contra el narco. Es curioso. Entonces las embestidas, las convulsiones, la violencia que se siente ahí hoy en día son algo parecidos a lo que pasaba en Colombia cuando Pablo Escobar y el Estado. Pero no sucede lo mismo en los otros países donde pasa la droga, ni en Colombia. Es curioso. Es curioso también que muchos de los estudios hoy revelan que la minería ilegal y la explotación de algunos minerales, especialmente el oro, son ahora la nueva fuente de financiamiento de las redes de crimen organizado que han encontrado un producto muchísimo más lucrativo y más rentable que la droga y la cocaína específicamente. Se nos va acabando el tiempo, todavía tengo muchas preguntas. Los ponentes, comentaste de lo que dijeron los ponentes anteriores en sus intervenciones y también hablaron mucho de la verdad. ¿Qué es la verdad para ti? ¿Qué pregunta hacer a un periodista? Eso no. Bueno, cuando yo estoy en un sitio reporteando, busco la verdad, ¿no? Digo que busco la verdad. Y es cierto que busco la verdad. Busco la verdad
más imparcial al cual puedo acceder. Y esa verdad, que espero que sea la más balanceada posible, porque me siento sincero en mi afán de buscar la verdad, intento transmitirlo de la forma más escueta y articulado y palpable al lector de mis piezas. Son muchas palabras para describir lo que yo intento hacer, creo, y lo que en el mejor de los casos creo que intentan hacer mis colegas. Sean escritores, sean de radio, podcasters, de televisión, y en cualquiera de los países. No intentamos ser objetivos, no se puede, eso es como decir, pero intentamos ser imparciales y sinceros. Y entonces buscamos algo que asemeja una verdad objetiva y lo transmitimos nosotros, lo interpretamos nosotros, pero lo intentamos hacer con justicia. Entonces, la realidad es la realidad, no hay alternative facts. Si, por ejemplo, alguien se muere delante de mí, eso es una realidad. No es que no sucedió, sucedió. Alex Jones, ese vil personaje que alegaba, no sé por qué razón, de que el famoso masacre de niños en no sé qué escuela de Estados Unidos era ficción. Y aparentemente ganó mucho dinero con eso. Ahora tiene que pagar una indemnización grande a las familias. De alguna forma u otra, vive y existe en asociación con el trumpismo y todo esta nueva panorama de alternative facts, cosas allegadas que Fauci, el que nos quiso salvar del COVID, resulta ser una especie de agente de Wuhan, de los chinos. Bueno, hay toda una serie de cosas que se dicen hoy en día que se ha logrado a través de las redes sociales y influencers así, que no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver con los intereses pecuniarios en muchos casos de gente que buscan ganar hinchada y por ende dinero de un sector de la población a través de cualquier cosa que les sale de la boca, ¿no? El primero de ellos es Donald Trump, los demás son como lugartenientes. Muchísimas gracias. Lamentablemente nos tienen con la agenda súper ajustada, pero muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y gracias, John Lee, por este espacio. Gracias, muy amable. Gracias.